Vemos cómo la educación que hoy en día tenemos, que hoy en día yo como docente de un colegio sostengo y veo cómo mis compañeros de las diferentes áreas trabajan, pues da cuenta de todo ese recorrido eh, histórico, de todo ese trabajo aún integrado con otros lugares del mundo, ¿no? Podemos evidenciar que tenemos en nuestra educación en Colombia mucha influencia europea eh, y pues podemos ver cómo pues desde el siglo XVI la historia de la educación en Colombia ha ido cambiando, ha ido fortaleciéndose y pues allí podemos ver que en inicio pues se originó la educación como ese, esa formación cristiana que viene desde la Paideia Christi, donde pues el maestro era quien dirigía a sus estudiantes, les hablaba de una manera más oral y los estudiantes pues o los eh, discípulos llamados en su momento acogían toda esa información que les daba el maestro, ¿no? Ahora vemos cómo esa influencia del cristianismo llegó aquí a Colombia en la formación de las universidades. Entonces podemos evidenciar que la primera universidad que se creó fue la Universidad Santo Tomás, la influencia de la iglesia en el siglo XVIII, XVI, XVII y XVIII, pues que era el fuerte en educación, ¿no? Eran quienes tenían como ese liderazgo. Podemos evidenciar también pues que en el siglo XVIII ya llegó un poco más la influencia europea, donde ya pues aparte de la formación cristiana y de todo lo, lo, lo relacionado con la Biblia y con toda esa formación de buenos valores a partir de la Biblia, donde solamente integrantes pues de la iglesia eran quienes tenían como esa verdad, esa educación, eran los únicos que podían tener formación académica y vemos cómo después también pues ya se fue como abriendo un poco más el panorama y estos encargados pues de las universidades también empezaron a abrir colegios, instituciones y administrar esos colegios, ¿no? Entonces, en inicio, pues la educación cristiana se mantiene aún en nuestros días, pero también pues ya se inició con esa influencia europea la educación en las ciencias y en las letras. Entonces, como antes decíamos, era educación más oral, más transmitida de generación en generación y de manera oral y de manera un poco más por imitación, se pasó a hacer una educación un poco más científica, de la verificación de lo que se enseñaba y además con la educación de las letras. Entonces vemos cómo empezaron a leer, además de los integrantes de la iglesia, ya se extendió un poco más la educación a otras personas. Entonces ya estaban los altos de la jerarquía, entonces ya empezaron también a darles esa educación en letras y pues ya vemos que posteriormente pues, se expandió esta educación a todas las personas, ¿no? Mujeres, niños. Ahora vemos cómo es la importancia de el aprender a leer y escribir desde las edades más pequeñas, desde ya ahora. Aún nos hemos expandido tanto que ha llegado hasta que los niños de 3 y 4 años están aprendiendo a leer y a escribir.
desde ese inicio, ¿no? Y que la educación es más inclusiva, incluyente y pues acoge a todas las personas sin distinción de edad, sexo, raza, color, lo que sucedía, que era lo que, algo, lo que sucedía en siglos anteriores. Entonces vemos también cómo la ilustración y la revolución francesa hicieron que, pues, que se gestara también toda esta revolución educativa, donde pues el liberalismo fue el primero en que dijo, bueno, ahí la educación debe abrirse como un sector más público, donde sea el ingreso para todos, donde todos estén incluidos y pues se expandió un poco más. Entonces lo mismo, vuelve las escuelas de letras donde se enseñaba a leer, a escribir y a contar. ¿Mm? Vemos cómo esto ha trascendido un poco más, ¿no? Ya ahora en esta época ya no solo hay tres asignaturas ya no se habla casi de asignaturas básicas, sino que se expande en enseñar también artes, danzas, plásticas, música, y de hecho hay instituciones donde se enseña a partir de lo que el niño quiere, de la exploración de sus gustos, intereses y de sus habilidades, ¿no? En otro momento, pues era lo que la escuela decía, como la escuela lo planteaba, y digamos que no había esa libertad, entre comillas, de decir, bueno, yo quiero aprender esto, o yo como profesor, como maestro, voy a enseñar de esta manera. No habían modelos, métodos como tan libres para enseñar, ¿no? Eh, Vemos como esa pedagogía un poco de, de lo tradicional, mal llamado tradicional, eh, pues era muy psicorrígida, donde se trabajaba solamente la memorización, el saberse las tablas de multiplicar al derecho y al revés y sin equivocarse, donde en mi caso, por ejemplo, los niños solamente estábamos sentados en filas y solamente escuchábamos y acogíamos lo que decía el docente, ¿sí? Muchas veces no se daba oportunidad de que hiciéramos preguntas, de que hiciéramos alguna observación, alguna argumentación. Entonces, digamos que fuimos formados como solamente para el repetir, repetir, y no para como crear, ¿sí? Entonces ahí vemos como de pronto un poco la afluencia de, de la Grecia antigua con la paideia, donde entonces solamente el docente era el que se encargaba de llevar de la mano y pues no se gestaba como otro tipo de educación, ¿no? Era por imitación, entonces el, o sea, solamente podían hablar los docentes y los estudiantes pues solamente repetíamos. Era un trabajo más eh, de imitación, repetición y no tanto de creación, como digamos ahora evidenciamos, ¿sí? Que a pesar de que hay un currículo, hay un plan de estudios y los docentes somos los encargados pues como de dirigirlo, también se brindan espacios donde los estudiantes pues expresan sus carencias, sus necesidades y los docentes estamos llamados a suplirlas, ¿sí? No solamente a enseñar por enseñar, como se hacía en otro tiempo, sino que también se da ese espacio de brindar la educación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Se hace importante e imperioso
el suplir esas necesidades de los estudiantes, que veíamos que en otras épocas no era posible, ¿sí? Que era repetir, repetir y pues de un poco más catedrático y ahora pues podemos evidenciar cómo los docentes, al contrario, estamos llamados a ser esos transformadores del conocimiento, a llevar a los niños a fortalecer sus habilidades, sus capacidades. Vemos cómo se habla también de las inteligencias múltiples. Entonces, se da cuenta que no solamente se aprende matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, leyes, sino que además se fortalece sobre todo lo que se habló en algún tiempo de trabajar un poco más las artes plásticas, las artes escénicas, la educación artística en cuanto a tocar instrumentos, en cuanto a hacer creaciones, eh, y pues se abre un poco más el campo para los estudiantes en qué prefieren elegir, en qué prefieren estudiar, ¿sí? Mientras que antes, pues, estaba un poco más cerrado y sesgada la posibilidad a estudiar lo que se quiere. Entonces, bueno, asimismo hemos visto cómo la globalización, la ilustración, todas estas, digamos, influencias y grandes transformaciones que se han ido gestando, pues nos han ayudado las políticas públicas que ahora se hablan tanto, dan cuenta de esa evolución, ¿no? La importancia de la inclusión educativa en todos los ámbitos que ahora, entre comillas, es obligatorio. Entonces hemos visto cómo la educación empezó de una minoría hacer pues ahora algo público, algo en lo que todos estamos inmersos y que día a día aprendemos, día a día estamos como llamados a cambiar, a transformar. Claro, es cierto que muchos, muchas instituciones, muchos docentes, maestros aún están como un poco formados en esa educación un poco más restrictiva, un poco más acomodada, donde pues nada de lo nuevo, de lo novedoso, de lo innovador les llama y les hace surgir, ¿sí? Los maestros aún más jóvenes estamos llamados pues a cambiar también y a continuar con esa evolución de la educación y ir siguiendo el paso a paso y no quedarnos con, digamos, lo que aprendimos en la universidad en años atrás, porque día a día, mm, siglo a siglo, pues esto ha ido cambiando, ¿sí? Digamos, no ha sido lo que todos esperaríamos y no ha sido una eh, revolución en muchas cosas que aún nos hacen falta en Colombia sobre todo, pero pues también vemos como la afluencia de otros lugares, de otros países, de otros continentes, pues han estado llegando ahora de las TIC, entonces nos han traído y hemos podido acercarnos un poco más a esa, a esos modelos educativos, digámoslo así, y a esas metodologías de otros lugares, ¿sí? Sin embargo, pues nos falta mucho. ¿Por qué? Porque hay poblaciones de escasos recursos, hay poblaciones donde es muy difícil llegar. Vemos cómo a partir de esas necesidades se han gestado pues otras formas de educación.